Hola y bienvenidos al tercer vídeo. Bueno, no sé cómo lo organizaré luego. Este vídeo viene a raíz de una pregunta que me hizo Federico, no me invento ni el nombre ni la pregunta, y que me pregunta exactamente, lo voy a leer, ¿vale? Además de esta religión o creencias, se refiere al Shinto, ¿tienen también el budismo o es que parte de la población es sintoísta y parte budista? Es una pregunta que aparte de muy interesante es compleja. ¿Por qué? Por la relación que han tenido el Shinto y el budismo en Japón a lo largo de la historia. Como comentaba en otro de los vídeos, em, para entender cuál es la situación y cuál es la relación entre el budismo y sintoísmo o Shinto en Japón, hay que entender el papel que ha tenido el budismo a lo largo de la historia. En el primer vídeo que hice hablé de la historia del Shinto en Japón y cómo se define, etcétera. Y yo creo que es necesario hacer un poco lo mismo con el budismo. El budismo es más fácil de definir que Shinto porque tiene una serie de textos doctrinales que explican, ya sea en diferentes interpretaciones, en las diferentes escuelas, pero que explican qué es el budismo. ¿Vale? Entonces no voy a definir aquí lo que es el budismo, porque me parece que hay menos debate sobre esto. O sí, vamos a dejarlo ahí. Pero sí quiero hablar un poco de cuál es la relación del budismo en Japón, cómo llega. El budismo llega a Japón en torno al 500 después de Cristo, de nuestra era. Llega a Japón a través sobre todo de Corea, que eran varios reinos, eran 7 reinos si no me equivoco. Y, y Japón en esta época, en el 500 a.C., no era Japón, no era un estado como lo comprendemos ahora. No ocupaba todas las islas que ahora son el archipiélago japonés, sino que era una parte pequeña, sobre todo del poder asentado alrededor de Kioto, lo que se llamaba en esa época Heian-kyo, que era la capital, que es más o menos la zona de Kioto, llega hasta Osaka, puede llegar. Pero era un reino, un estado bastante pequeño y bastante débil, y aunque se había estado expandiendo y llegaba a otras provincias, eh, no había asentado su poder del todo. ¿Vale? Entonces, en comparación a los reinos coreanos y sobre todo en comparación con China, Japón era minúsculo. Y sobre todo cuando le empiezan a llegar noticias del continente, que desde India ha llegado esta nueva religión o creencia que es el budismo y que la están adoptando en China, China que era el referente de Japón, eh, para los japoneses es importante adoptarlo. ¿Por qué? Porque no era solamente que el estado más poderoso lo estuviese adoptando y copiarlo, sino que también se entendía que la relevancia que estaba teniendo el budismo tenía que ser por las capacidades del budismo en tanto en cuanto a sus capacidades no solo ideológicas, sino sobrenaturales, lo que podía ayudarles en la configuración del Estado, etcétera. Cuando llega a Japón empieza a tomar diferentes formas y empieza a haber diferentes escuelas y se acaban creando dos sectas importantes, o dos formas de entender el budismo, que tienen que ver también mucho con la creación del Estado japonés y cómo el Estado japonés va a emplear el budismo, que es la secta Shingon, por Kukai, que es un personaje muy, muy relevante en la historia de Japón, que viaja varias veces a China y trae textos, y la secta Tendai. Pero básicamente la relación que va a tener el budismo en Japón cuando llega es que se va a ir sobreponiendo al Shinto y va a convertirse en más relevante. A la vez va a convivir con Shinto y va a cubrir esas zonas, esas partes que Shinto no tenía capacidad de cubrir por su propia cosmología y por su propio sistema de creencias. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes que va a cubrir el budismo es los ritos funerarios y la otra vida. En el Kojiki y en Shinto, la creencia que había sobre todo es de una desaparición del alma o otros creían que se iba al otro mundo, pero no estaba muy definido. Y aunque a lo mejor es una exageración de los monjes budistas cuando llegan a Japón para poder justificar su presencia allí, se hablaba de que en Japón los muertos se dejaban donde
donde estaban, en las carreteras, a pudrirse porque se tenía miedo de contaminarse. Cuando llega el budismo tiene unas doctrinas y un sistema de purificación muy, muy bien organizado, y entonces se ocupan de los funerales y los ritos de purificación después de los funerales, etc. Y a través de eso van ganando poder y relevancia. También en el periodo Kamakura, que es el primer periodo de lo que se llama un shogunato, que es un régimen dictatorial, pero que lleva a crear dinastías en Japón, el budismo empieza a tener relevancia porque se empieza a usar también dentro del Estado en contraposición a lo que se había estado haciendo antes con otras sectas. Y aparece el budismo zen, que es el que más conocemos en Occidente. Luego en el siguiente shogunato importante que va a haber, que es el que ya lleva desde el 1600 hasta 1603, pero 1600 hasta el 1868, ya con el Japón moderno y la revolución Meiji, el budismo va a tener mucha relevancia porque el shogunato lo que va a hacer es emplearlo también para controlar las poblaciones. Entonces, la gente que vivía en las provincias, bueno, en general toda la gente tenía que obedecer o que acudir al templo budista para diferentes ritos y también para diferentes cuestiones administrativas y burocráticas. ¿Vale? Un poco como la iglesia católica en los países católicos como España e Italia. Lo que ocurre es que en el 1868, cuando se produce la restauración Meiji, en contraposición a ese budismo que había estado muy apegado al shogunato y también por la irrupción del Shinto, el budismo en Japón es defenestrado. Es decir, una de las primeras cosas que se hace es obligar a la separación, diferentes edictos de separación entre el Shinto y el budismo. ¿Por qué? Porque en todos los siglos desde la aparición del budismo y sobre todo después de las figuras de los monjes errantes budistas que iban por las provincias japonesas, había habido, bueno, podemos debatir la palabra sincretismo, pero había habido una mezcla entre el budismo y el Shinto. Y entonces incluso en los templos budistas había muchas figuras que representaban a los kami, a los espíritus, a los dioses japoneses. Igual en las capillas Shinto aparecían muchas figuras de dioses budistas o de monjes budistas, etc. Y entonces era bastante difícil diferenciar qué parte dentro de la religión en Japón era budista y qué parte era Shinto. En la época Meiji, por cuestiones también de una búsqueda de hacer categorías más fijas, pero también por quitarse el budismo de encima, porque era una cosa del shogunato y también China y que no se quería saber de ella, se obliga a que se separen. Y entonces se produce una catástrofe absoluta que es trozos de los monasterios se llevan de un sitio a otro, bueno, un desastre. Y luego además empieza a haber un sentimiento muy antibudista que tiene que ver con el papel de algunos lugares o de algunas instituciones budistas dentro del shogunato, y entonces se empieza a ver ataques a los monasterios y los templos budistas, se queman, se atacan a los monjes, se les apalea, se les echa, etc. El budismo lo que va a hacer entonces es intentar buscar o intentar justificar su presencia y sobrevivir en base a sus relaciones con Occidente, a encuentros con filósofos y con otras religiones de Occidente, etc. La otra oportunidad que va a tener el budismo es después de la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto que el Shinto entra en un periodo de decadencia porque no tiene forma de justificarse, y luego además el budismo encuentra una forma de justificarse en ese vacío que deja el Shinto. ¿Por qué? Porque mientras el Shinto había sido nacionalismo y había sido guerra y había sido racismo, el budismo era mucho más universal y hablaba de la paz y hablaba de amor, bla, bla, bla. Y entonces va a conseguir mantenerse y recuperar bastante terreno. Sobre todo en los 80 y en los 70 va a haber lo que se llaman las nuevas religiones, sí, son dos veces. Y va a ser momentos donde en Japón pues mucha gente se apunte o vea con buenos ojos instituciones budistas o nuevas sectas y nuevos cultos que aparecen. Lo que pasa es que para el budismo va a haber un golpe
muy fuerte con el problema que hubo con un culto que no era budista, pero que bebía mucho el budismo, que es el Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo en el 1900... Me va a bailar la fecha porque siempre lo confundo con el terremoto de Kobe. 1994-95 era un culto enorme que tenía muchísimo poder en Japón porque lo seguía mucha gente, además tenía bastante dinero. El gurú, el creador de este grupo, junto con un grupúsculo muy pequeño, creo que eran no más de 10-20 personas, empiezan a hacer ataques terroristas porque piensan que Japón necesita un Armagedón para liberarse de, bueno, una paranoia. Y entonces empiezan a hacer ataques terroristas. El más famoso es el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, donde mueren varias personas y muchas son heridas. Entonces, en parte por la prensa, en parte por el terror que genera este grupo, se empieza a ver muy mal a todos los cultos, y a seguir a un culto y al budismo, etc. Y sobre todo se empieza a acusar al budismo de lucrarse a base de los funerales. Ese papel que tenía desde su llegada a Japón pues se mantiene, y la gente cuando se muere tiene un funeral budista, o lo tenía. Pero a mucho dinero, la gente empieza a decir que el budismo solamente se alimenta de los cadáveres de la gente, que son unos carroñeros. Entonces el budismo va declinando y va cayendo en picado. Entonces este vídeo se ha hecho un poco largo. En el siguiente voy a intentar explicar cuál es, porque es bastante compleja, la relación entre el Shinto, el budismo y la religión en general en Japón. Y qué religiones siguen actualmente en Japón o existen, y cómo se practica la religión en este país. De nuevo, Gordy no ha aparecido, pero vendrá.